Hola y bienvenidos a un nuevo video de Mate Fácil. En este video vamos a hablar acerca de los ángulos, vamos a definir qué es un ángulo, cómo se miden y cómo se clasifican. Para empezar, un ángulo es la abertura que hay entre dos semirrectas. Dos semirrectas son rectas que se extienden por uno de sus extremos. O sea, por ejemplo, esta de aquí es una semirrecta porque se extiende infinitamente hacia acá. Aunque no lo estemos dibujando todo, se extiende infinitamente hacia acá. Eso es lo que queremos decir con esta flechita. Mientras que empieza aquí. Lo mismo esta semirrecta empieza en este mismo punto y se extiende infinitamente hacia acá. Entonces, esas son las semirrectas. La diferencia entre una semirrecta y una recta es que una recta se extiende por ambos lados infinitamente. Bueno, entonces aquí donde empiezan las dos semirrectas se llama vértice del ángulo. Y el ángulo es esta abertura de aquí. Una definición más precisa de lo que es un ángulo es que un ángulo es la porción del plano que está delimitada por dos semirrectas. O sea, imagínense que estas semirrectas las dibujamos así completas, que aquí están extendidas infinitamente. Entonces vemos que el plano, todo este plano, se divide en dos partes. Se divide en una parte que es esta de aquí, la que quedaría adentro del ángulo, y se divide en otra parte que es esta de aquí. Entonces toda esta porción del plano que queda delimitada por estas dos semirrectas, eso es un ángulo. Esa es la definición más precisa de un ángulo. A esa porción del plano se le llama interior del ángulo. A cada punto que se encuentra aquí se dice que es un punto que está en el interior del ángulo, y un punto que se encuentra aquí afuera se le llama un punto que se encuentra en el exterior del ángulo. Pero bueno, no hace falta pensarlo todo el tiempo como si fuera una porción del plano. También podemos imaginarlo como les dije al principio. Simplemente un ángulo nos indica qué tan abiertas se encuentran dos rectas. Bueno, hay varias formas de medir un ángulo. La de uso común, la más usual, es mediante grados sexagesimales. Ahorita voy a explicar más detalladamente esto en qué consiste. Pero hay otras dos maneras de medir un ángulo. Otra es mediante grados centesimales y otra es mediante radianes. De estas tres unidades de medida, esta es la más cotidiana, la que usamos muy comúnmente, que se la debemos a los babilonios. Esta de aquí no es muy utilizada, y esta de aquí es la medida oficial, digamos, la medida del Sistema Internacional de Medidas, los radianes. Así que son muy importantes también y se utilizan mucho en cálculo. Esto también lo voy a explicar más adelante en otro video, pero en este video vamos a hablar acerca de los grados sexagesimales y de la clasificación de ángulos. Bueno, los grados sexagesimales dividen una circunferencia en 360 partes iguales, cada uno de los cuales es un grado sexagesimal. Toda la circunferencia equivale a 360 grados. Esto significa que si partimos la circunferencia a la mitad simplemente es la mitad de 360, que son 180 grados, y si volvemos a partir aquí a la mitad de 180 son 90 grados, y entonces esto corresponde a un ángulo de 360, esto a un ángulo de 180 y esto a un ángulo de 90 grados. Los ángulos de 90 grados también se denotan de esta manera. Es más usual verlos de esta manera, como con un cuadradito aquí. Siempre que veamos un ángulo con un cuadradito, significará que es un ángulo de 90 grados. Bueno, esos son los grados sexagesimales. Ahora, en base a esto, tenemos una clasificación de ángulos. Para empezar, tenemos los ángulos agudos, que son aquellos que miden menos de 90 grados. Por ejemplo, un ángulo de 10 grados, o de 20, o de 15, o de 35, de 50. Cualquier ángulo menor que 90 grados se llama ángulo agudo. Después tenemos el ángulo que mide exactamente 90 grados, como el que les mostraba hace un momento, que generalmente se denota con un cuadradito. Ese ángulo se llama ángulo recto. El ángulo recto mide exactamente 90 grados.
Después tenemos un ángulo que está entre 90 y entre 180. El ángulo que sea mayor que 90 pero menor que 180 se llama ángulo obtuso. Es mayor que 90 pero menor que 180 grados. Por ejemplo, un ángulo de 120 grados es un ángulo obtuso. Ahora, al ángulo que mide exactamente 180 grados se le llama ángulo llano. Es el que mide 180 grados exactamente. Después tenemos el ángulo que es mayor que 180 grados pero menor que 360 grados. A este ángulo se le llama ángulo cóncavo o ángulo entrante. Es un ángulo que es mayor que 180 pero menor que 360 grados. Por ejemplo, un ángulo de 240 grados es un ángulo entrante. Un ángulo de 300 grados es un ángulo entrante o ángulo cóncavo. Y finalmente tenemos el ángulo que mide exactamente 360 grados, el cual se llama ángulo perígono. Ese mide exactamente 360 grados. Bueno, esa es la clasificación de ángulos. De estos, los nombres más usuales, los que van a ver muy seguidos, son ángulo agudo, ángulo recto y ángulo obtuso. Son los más usuales, pero también vale la pena que se aprendan los demás. Ahora veamos otros tipos de ángulos, otras clasificaciones de ángulos. Dos ángulos que sumen 90 grados se llaman ángulos complementarios. Por ejemplo, estos dos ángulos que estamos representando aquí suman un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados, y por lo tanto son complementarios. Entonces son ángulos que suman 90 grados o que suman un ángulo recto. Por ejemplo, estos dos ángulos son ángulos complementarios porque 30 más 60 nos da 90 grados. Otro par de ángulos complementarios son 34 grados y 56 grados. Si sumamos estos dos ángulos nos da como total 90 grados, así que son complementarios. Ahora, si los dos ángulos suman 180 grados, como en este caso, se llaman ángulos suplementarios. Entonces son dos ángulos que suman 180 grados, como por ejemplo 30 grados y 150 grados, un ángulo de 30 con uno de 150 son suplementarios porque la suma de estos dos nos da 180 grados. Un ángulo de 100 grados y un ángulo de 80 grados, también su suma da 180, así que son suplementarios. Y si dos ángulos suman 360 grados, se llaman ángulos conjugados. Son los que suman 360 grados. Entonces, por ejemplo, un par de ángulos conjugados son 130 y 230. Estos suman 360 grados. O también, por ejemplo, un ángulo de 200 grados con uno de 160 grados. También son conjugados porque suman 360 grados. Bueno, al inicio vimos que en la medición de grados sexagesimales para los ángulos se divide a la circunferencia en 360 partes iguales, cada una de las cuales se llama un grado. ¿Qué pasaría si nosotros necesitáramos medir un ángulo con más precisión que esta? Por ejemplo, si necesitáramos partir un grado a la mitad. Bueno, hay una manera de hacerlo manteniéndonos dentro de los grados sexagesimales. Un grado se divide a su vez en 60 partes iguales, cada una de las cuales se llama un minuto. Entonces un grado consta de 60 minutos. Y a su vez cada minuto se divide en 60 segundos. Los minutos se denotan así con una comilla y los segundos se denotan con dos comillas. De esta manera podemos escribir o medir un ángulo con mucha precisión. Por ejemplo, este ángulo de aquí significa 13 grados, 15 minutos y 52 segundos. O sea que de la circunferencia que partimos en 360 partes, estamos tomando 13 partes y luego el siguiente grado lo dividimos en 60 y tomamos 15 y el siguiente minuto lo dividimos en 60 segundos y tomamos 52. Eso sería lo que significa esto de aquí. Otra manera de representar un ángulo es mediante el uso de números decimales. Por ejemplo, de esta manera,
un ángulo de 63.1952 grados. Entonces son dos maneras de escribir ángulos cuando necesitamos mayor precisión que un grado. Y nosotros podemos convertir un número escrito de esta manera a un número decimal, y a su vez podemos convertir un número escrito de esta manera a grados, minutos y segundos. Ahora pasamos a resolver unos ejercicios, ¿ya? Suma de ángulos. La suma de ángulos es como una suma normal, ¿ya? Pero para eso tenemos que clasificarlo segundos con segundos, minutos con minutos, grados con grados. 9 más 0, 9. 2 más 4, 6. ¿Qué son? Segundos. Ya está. 6 más 0, 6. 3 más 3, 6. ¿Qué son? Minutos. 4 más 4, 4 más 6, 10. ¿Qué estamos sumando? Grados. Ya está. Si yo me doy cuenta y recuerdo lo que hemos aprendido, que 60 segundos equivale a un minuto y 60 minutos equivale a un grado, lo podemos descomponer. Yo le quito 60 acá y me queda 9. 9 segundos. Quité 60 segundos, que es igual a un minuto. Ya está. Lo agrego acá. Esto ya no sería 66, sería 67 minutos. 67 minutos. Le quito 60, me quedarían 7 minutos. Le quito 60 minutos. Los 60 minutos equivale a un grado. Y ese grado lo aumento acá. Si eran 10 grados más un grado, 11 grados. Esto sería la respuesta final. 11 grados, 7 minutos, 9 segundos. Problema número 2. Resta. Acá me dice 90 grados menos 23 grados, 47 minutos, 52 segundos. Aquí hay problema, solamente hay grados, ¿correcto? Entonces para poder restar mismas equivalencias. Debo tener grados, debo tener minutos, debo tener segundos. ¿Qué hago? Voy a descomponer 90 grados, ¿correcto? Lo descompongo en grados, en minutos y en segundos. ¿Cómo? Le quito un grado. Se convierte en 89 grados. Le quité un grado. Ese grado es igual a 60 minutos. Este 60 minutos lo paso a, le quito un minuto. Se quedarían 59 minutos. Ese un minuto se convierte en 60 segundos. Ya está. Entonces, ¿qué me quedó acá? 59 minutos y 60 segundos. Ya está. Ahora sí puedo restarle esto. Menos 23 grados, 47 minutos y 52 segundos. Ya está. Ahora restamos. Ahora sí podemos restar. 60 segundos menos 52 segundos. 10 menos 2, 8. Quedó en 5, ¿no? 5 menos 5, 0. Ahí quedaría. Solamente sería segundos. Pasamos con los minutos. 9 menos 7, 2. 5 menos 4, 1. ¿Qué son? Minutos. Ahora con los grados. Estamos restando, recuerda. 9 menos 3, 6. 8 menos 2, 6. Ya está. ¿Qué son? Grados. Esto sería mi respuesta final. Problema número 3. Dice, haya alfa. Esto es alfa. Acá tengo un ángulo. Acá tengo otro ángulo. Si quiero hallar alfa, ¿qué son? Son ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios deben sumar 180 grados. O simplemente observo esta recta y me doy cuenta que este es un ángulo llano. Y el ángulo llano es igual a 180 grados. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Que los ángulos suplementarios suman siempre 180 grados. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Alfa más 100 grados, 7 minutos, 26 segundos, va a ser igual a 180 grados. Ya está.
Entonces alfa va a ser igual a 180 grados menos, esto está sumando, pasa a restar, menos 100 grados, 7 minutos, 26 segundos. Ya está. Lo que hicimos atrás. ¿Qué hacemos? Restamos. Este 180 lo convierto en 179. Le quito un grado. 179 grados. Le quité un grado. Ese grado es igual a 60 minutos. A este 60 minutos le quito un minuto. Y ese minuto es igual a 60 segundos. Ya está. Acá ¿qué me quedó entonces? Acá me quedó 59 minutos. Sería 179 grados, 59 minutos y 60 segundos. Ya lo puedo restar a este ángulo. 100 grados, 7 minutos, 26 segundos. Ya está. 10 menos 6, 4. 5 menos 2, 3 segundos. 9 menos 7, 2. 5 menos 0, 5 minutos. 9 menos 0, 9. 7 menos 0, 7. 1 menos 1, 0. ¿Qué cosa? Grados. Muy bien. Entonces tenemos 79 grados, 52 minutos, 34 segundos. Ese es el valor de alfa. Entonces alfa vale 79 grados, 52 minutos y 34 segundos. Pregunta número 4. En la figura mostrada, alfa es igual a x más 5 grados, beta es x más 20 grados, tita es igual a 4x más 10 grados y phi es 100 grados menos x. Acá están sus valores. Alfa, beta, tita y phi. ¿Qué me pide? Hallar el valor de tita. Alfa es x más 5. Ya está. 5 grados. Alfa es x más 5 grados. Beta más x más 20 grados. Tita es más 4x más 10 grados. Phi es más 100 grados menos x. Todos ellos es igual a 360 grados. Ya está. Ahora vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver las letras. X, 1, 2, 3, 4. Ah, mira que hay un menos. Menos x más x lo eliminamos porque sale 0. ¿Ya? Me quedaría solamente x más 4x, 5x. No hay más x, ya está. 5x más los números 5, 25, 35, 135. Vamos a repetir. 100 más 10, 110. Más 20, 130. Más 5, 135. Correcto. 135 grados va a ser igual a 360 grados. Ya está. Queda aquí 5x es igual a 360 grados menos 135 grados sexagesimales. Ya está, una resta simple, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Lo restamos. 360 grados menos 135 grados. 10 menos 5, 5. 5 menos 3, 2. 3 menos 1, 2. 5x es igual a 225 grados. X, esto está multiplicando, pasa a dividir 225 entre 5. Ya está. Si lo dividimos sería 225 entre 5. Sería 4 por 5, 20. Para 22, 2. Bajo el 5. 25 entre 5, 5. 45. X sería igual a 45 grados. Pero ¿qué me pide acá? Me pide hallar tita, el valor de tita. ¿Cuánto mide todo este ángulo? ¿Ya? Vamos a ver cuánto vale tita. Tita vale 4x más 10 grados. ¿Ya está? Vamos a reemplazar. 4x, ¿cuánto vale? X vale 45.
grados. 4 por 5, 20, llevo 2, 4 por 4, 16 más 2, 180 grados. Más 10 grados. Sería 180 más 10, 190 grados. Entonces el valor de θ sería igual a 190 grados. Muy bien.